Buenas noches, es un gusto estar en sus hogares o donde nos estén sintonizando en este momento para llevarles la palabra de Dios, su programa El Poder de la Verdad. Como dijo nuestro amado Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En verdad, hermanos, un placer muy grande, un gusto muy grande poder llevarles esta transmisión de la palabra del Señor con un tema muy importante. Se llama el tema falsos derramamientos del Espíritu Santo. Yo, hermanos, con la ayuda de Dios, he rogado mucho al Señor para que Él, porque hablar del Santo Espíritu de Dios es algo muy delicado, es algo muy trascendental, porque es la esencia de Dios. Aparte de eso, porque Él es Espíritu. Aparte de eso, hermanos, dice la Biblia que el Espíritu de Dios no podemos blasfemar, porque ese es un pecado que Dios no perdona. Aparte de eso, hermanos, créanme, por eso yo me quiero basar 100% a lo que dicen las Sagradas Escrituras, yo no voy a usar comentarios de eruditos, de gente que ha hablado de esto, no voy a hablar de pensamientos o aforismos de personas que han hablado de esto, no, hermanos. Yo me voy a basar 100% a la palabra de Dios. Recordemos que el que enseñó, hermanos, la doctrina del Espíritu Santo fue Jesucristo. Él trajo la doctrina del Espíritu Santo, entre otras, la inmortalidad, la fe, la resurrección, todo eso lo trajo nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí hay bastante, hermanos, que la palabra de Dios dice. Por eso dijo el apóstol Pablo: el que no se conforma a la sana doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira en cuestiones necias de la ley y de otras cosas. No, hermano, la palabra de Dios es suficiente para instruir al que quiere ser salvo, para instruirnos en la salvación. Bueno, para principiar, yo quisiera leer unas preguntas que nos hicieron al respecto. Algunas son un poco paralelas, no las puedo leer todas, pero voy a leer tres que me parecen muy interesantes. Dice: hermanos, que Dios los bendiga. Les escribo desde Texas, Estados Unidos. Mi nombre es Clara Luz Romero. Oí la predicación de la falsa cobertura religiosa por una hermana que me lo envió, dice. Pensé que ya no se predicaba así, pero doy gloria a Dios porque aún hay palabra de Dios en este mundo malvado. Yo amo mi congregación, pues tengo muchos amigos y familiares ahí. No hace mucho algunos hermanos empezaron a desmayarse y el pastor, oiga, está de acuerdo. Un grupo de la congregación que no estamos de acuerdo, le pedimos una explicación bíblica, oiga pues, al pastor, y él soslayó, o sea que desvió la pregunta, y dice que solo les respondió que el Santo Espíritu de Dios se manifiesta de muchas maneras y él no puede impedirlo. Ahora preguntan, oiga la pregunta: hermanos, ¿pueden compartir doctrinas sobre las manifestaciones verdaderas del Espíritu Santo? Sigan adelante haciendo la obra de Dios. Dios bendiga a la hermana Clara. Amados hermanos, esta es una segunda. Mi nombre es Alberta Camacho. Le he oído desde Venezuela, oiga, donde a pesar de las dificultades nos las arreglamos para buscar al Señor de muchas maneras. Me gusta esa forma directa y sobre todo bíblica de exponer la palabra de Dios. Oiga cómo la cataloga ella: contundente, sin ambages, o sea, sin retórica. Hermanos, ambague es sin, como diríamos nosotros, sin pelos en la lengua, pues, directa, como debe ser. Y mire cómo dice: que no deja duda y sin ambages, que no deja duda y lleva nuestra conciencia cautiva a Cristo. Díganme, hermanos,
¿Creen ustedes en el derramamiento del Espíritu Santo o solo lo recibimos automáticamente cuando recibimos a Jesucristo en el corazón? Que el Señor los use siempre. Quise dejar esta tercera para de último. Oiga lo que dice esta persona, hermanos. Amados, bendiciones. Hace algunos meses invitaron a mi congregación a un grupo llamado de Avivamiento, Liberación, Sanidad y Bautismo, en sus siglas Alizaba. Era un grupo musical de danza y mujeres hermosas que cantaban muy bien. El problema es que a la hora de la sagrada adoración empezaron a actuar como ebrios, porque según ellos estaban ebrios del Espíritu Santo. Empezaron a silbar, a danzar, a desmayarse, a gritar, a temblar, a sacudir la cabeza y a moverse alocadamente. A mí personalmente me dio miedo. Lo raro es que solo las mujeres hacían eso. Pero el más serio de los problemas es que ahora hay hermanas que han empezado a hacer lo mismo en la congregación a la que asisto, con el aval del pastor. Lo más siniestro, oiga cómo lo dice él, sí, cómo lo dice ella, porque es una persona, es una mujer. Dice, es que ahora hermanos han empezado a hacer lo mismo en la congregación con el aval del pastor. Lo más siniestro es que una hermana joven, muy honorable y recatada, en medio de esa confusión, empezó a quitarse la ropa y la tuvieron que encerrar en una oficina. Y luego yo le pregunté por qué hizo eso y me dijo que el Espíritu Santo la tomó y solo sintió una fuerte emoción. ¿Podrían darnos de doctrina al respecto, hermanos, por favor? Les escucho en la zona 7 capitalina. Me pidió omitir su nombre. Bueno, hermanos, ¿se da cuenta qué importante? Yo quiero iniciar esta enseñanza, esta doctrina, esta palabra de Dios, este mensaje, lo quiero iniciar con una observación. Dios es un Dios de orden. Eso lo vimos en algunas enseñanzas como un principio doctrinal. Dios es un Dios de orden y Él no es desordenado, hermanos. Él nos llama a nosotros, el pueblo de Dios, a ser ordenados. Para eso yo quiero mencionarles algunos salmos. O leamos, miren, el capítulo 2 de los salmos. Abra su Biblia. Si usted tiene su Biblia, ábrala, porque es la única manera de aprender bien la doctrina del Señor. En el capítulo 2 del libro de los salmos yo quiero leer algo. Luego en el capítulo 5, luego en el capítulo 12 y en el 96. Ok, hermanos, mire, ¿sabe qué sucede? Es la mejor forma de tener la palabra de Dios clara. Mire lo que enseña la palabra. Dios en su palabra nos enseña que Él es un Dios de orden, que a Él no le gustan los relajos, a Él no le gusta, hermanos, Él no es un Dios de bulla. Entendámoslo, hermanos. Pero miren lo que dice aquí. Capítulo 2, verso 11 y 12. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Oiga esa característica. Hermanos, con temor y con temblor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es actuar con temor? Con respeto, pues. Y temblor, hermanos, con sumo, un poquito más, con más respeto. Dice, oiga, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. No podemos desordenarnos, hermanos, aunque estemos alegres. En el mundo, mire, en el mundo son libertinos. Ahí hacen relajos y bullas y todo, porque ellos no tienen temor. Pero nosotros en la iglesia, para adorar a Dios, tenemos que tener temor y tener temblor. Oiga lo que sigue diciendo. Honren al Hijo
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Qué maravilloso, hermanos. Yo no entiendo por qué la gente confunden la libertad con ser uno desordenado, insensato para alabar a Dios. Oiga lo que dice ahora el capítulo 5. Voy a leer ahí en el verso 4. Miren lo que dice. Porque tú, habla del Señor, no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Oiga, los insensatos. Yo quiero que le preste atención a los insensatos. ¿Por qué? ¿Quiénes son los insensatos? No estarán delante de mis ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Bueno, insensato, hermanos, aquí en la Biblia, algunas versiones como esta versión, en otra versión dice los locos, o en otra versión dicen los libertinos. Oiga pues, aquí dice los insensatos. Insensato es aquel que no tiene entendimiento. Dice que los insensatos no estarán junto a él. Dios aborrece a los insensatos, dice. Porque Dios manda que seamos sensatos para adorarle. Hacer eso que decía la hermana, por eso yo quise iniciar con que Dios es un Dios de orden. Hermanos, mire, es tan ridículo. Sobre pretexto de que Dios Dios no se agrada en la maldad. Oiga aquí lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe a qué toman de bandera para esta enseñanza? Es que una sencilla razón. Mire, voy a ir un poco rápido. Ellos toman como ejemplo a Saúl del antiguo pacto, que dice que él se despojó de su ropa cuando lo tomó el Espíritu. Pero eso no es así, hermanos. Eso es en el Antiguo Testamento y lo hizo un hombre impío, como era Saúl. No lo debemos hacer nosotros ya dentro de la dispensación de Jesucristo, dentro de las enseñanzas espirituales de los apóstoles y de Jesucristo. No aparece esto, hermanos. Eso es insensato. ¿Cómo piensa que yo me voy a quitar la ropa porque estoy adorando a Dios? Porque me vino una fuerte emoción. Ya vamos a ver eso. Ahora veamos en el capítulo 12. Ahí adelantito. Solo voy a leer unos. Miren lo que dice. Salva, oh Jehová, verso 1, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Hablan mentira. Oiga pues, este es un salmo mesiánico y profético. Oiga, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con falsedad, con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Usted sabe eso, hermanos. La gente dice, le ofrece a usted algo y no lo cumple porque es de doblez de corazón. Hablan lisonjas, a usted le dicen cosas halagüeñas. ¿Y cómo estás? Ay, qué bien te ves. Pero por detrás, los impíos. Y lo lamentable es que también muchos cristianos, ¿sabe qué pasa? Hablan mal detrás porque son insensatos, son malos. Ahora, pero mire lo que sigue diciendo. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. No sé si le parece a usted esto muy familiar, oiga. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Oiga pues, mire, muchos critican a aquellas personas que dicen, yo decreto, yo levanto acta, yo digo, yo en este momento ordeno. Eso es insensato, hacer eso. Pero aquí hay un versículo que dice que Dios destruirá la lengua que habla de esa manera, con jactancia. Aquellos que dicen, con nuestra lengua prevaleceremos. Si usted quiere enseñar a la gente, no solo critique, hombre, déles doctrina para que ellos sepan lo que dice la palabra de Dios. Mire, ellos decretan actas y dicen, yo decreto en este momento bendición para ustedes. Hermanos, no es así, hombre. Ya vimos que el que bendice es Dios y Dios bendice, hermanos,
a todos, pero en especial a los rectos de corazón. Ahora, hermanos, mire a los que hablan jactanciosamente y dicen, usted hable, hermano, y va a ver, declare su victoria. Eso es poner uno su esperanza en la lengua. No debe ser así. Ahora, en el Salmo 96, verso 9, lo voy a decir así, hermanos, dice que Dios, oiga pues, que hay que adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Dice, oiga, léalo en el capítulo 96, verso 9, porque quiero ir un poquito más rápido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es importante todo lo que vamos a ver. Fíjese pues, ahí en Eclesiastés, ahí adelantito, después de Proverbios, ahí está Eclesiastés, leamos un versículo ahí en el capítulo 5. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para, ¿qué dice? Más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, dice. Mire el consejo de Dios, que no vayamos a ofrecer el sacrificio de los necios. Oiga también en Oseas capítulo 9, oigan hermanos, Oseas capítulo 9, verso 1, mire qué dice. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Oiga este versículo. Pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Oiga pues, no te alegres como las naciones. Mire, en el estadio brincan, en las fiestas brincan, en los conciertos mundanos brincan. Pero dice la Biblia, no te alegres como se alegran las naciones, dando de brincos de alegría, dice. Porque no has hecho lo recto, has fornicado. Hermano, mire, en los campos has fornicado, dice. Claro que esta es una fornicación espiritual, porque ellos se volvieron idólatras. Oseas habla mucho en contra de la idolatría. Bueno, hermanos, mire. En Mateo 21:13 también dice la palabra de Dios, hermanos. Mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Oiga pues, hermanos, en la cueva de los ladrones ahí hay blasfemias, malas palabras, ahí hay violencia, ahí hay vino, ahí hay de todo, hermanos. Sin embargo, en el camino de Dios, en el evangelio no debe ser así. En la iglesia no debe ser así. Vamos a convertir la iglesia en una cueva de ladrones. No solo literalmente, ¿va? Porque hay mucho ladrón. Ahora mire lo que dice también en Romanos 12:1. Yo quiero que leamos ese versículo, hermanos, por favor. Romanos 12:1, hermanos. Mire que este versículo es muy interesante. Yo quiero ser muy, pero muy literal con la palabra de Dios. Mire lo que dice. Pues. 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero oiga, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Aquí le llama culto racional, hermanos. Quiere decirte que yo tengo que tener inteligencia cuando presento mi culto al Señor. ¿Ustedes creen que desvestirse es de gente racional, hermanos? Eso es irracional. Porque oiga, tiene que ser santo. Tiene que ser perfecto, hermanos. Vivo. Pues habla de eso, hermanos. Mire, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Usted cree que eso le va a agradar a Dios, hermanos? Todos esos relajos, si Él ya nos dio lineamientos. Mire lo que dice Romanos 12:1. Que este es vuestro culto racional. Miren, hermanos, si hay muchísimo más. Por ejemplo, yo solo quiero leer unos versículos ahí. Adelante, en 1 Corintios 14, verso 15, dice: ¿Qué pues?
Oraré con el Espíritu. Aquí viene otra vez. Mire, sigue la misma línea el apóstol Pablo. La misma idea. Presentaré, dice, oraré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré a Dios con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Lo que Dios quiere es que nosotros hagamos todo con entendimiento, hermanos. Eso me va a llevar a mí al temor a Dios. Yo le voy a decir que Dios no nos va a quitar las facultades aunque nos llene de su Espíritu. Claro que la presencia de Dios es algo emotivo, es algo glorioso, no es cualquier cosa. Pero eso no me... Mire, Dios no nos quita las facultades para que yo haga cosas y como dicen muchos, déjese llevar por el Espíritu. No, hermanos, el Espíritu de Dios no se complace en la maldad y Él no lo va a llevar a hacer disparates. Se lo dice a alguien que ha tenido experiencias. Claro que sí, hermanos. Por supuesto que sí. Porque es la esencia de Dios en el Hijo, en el hombre. Yo no estaría hasta aquí si el Espíritu de Dios no me estuviera guiando. Dice en el libro de Romanos capítulo 8 que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Claro, hermanos, yo sé. Por supuesto que yo sé que es una maravilla tener a Dios, el Espíritu de Dios. Pero no para hacer disparates, hermanos. Hay que presentar cultos racionales. Cantaré con entendimiento, no me voy a poner a desenfrenarme. Oraré en el Espíritu, pero no me voy a desenfrenar, hermanos, porque mire, ahora mire ahí adelante. Verso 31. Porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Oiga, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Quiere decir, hermanos, que yo tengo autocontrol también. Porque mi espíritu está sujeto, tengo dominio propio. No voy a hacer disparates, por favor, hermanos. No haga eso. Yo, hermanos, quiero con esto llamar a la cordura a aquellos que están haciendo estas cosas que son denigrantes, son deplorables. Créanme, hermanos. Esto lo que ha hecho, hermanos, es destruir la credibilidad de la iglesia. Bueno, de las congregaciones. Porque muchas visitas llegan y cuando ven eso salen aterrados de ver el desorden. Pero miren lo que enseña el gran apóstol Pablo. Él dice, mire pues Dios no es Dios de confusión, aquí está, sino de paz, como en todas las iglesias de Cristo, dice, de los santos, perdón. Mire lo que dice aquí en el 39. Mas el que ignora, hay quienes son necios y quieren seguir siendo necios. Hay quien es ignorante de todo esto y le dan su propia interpretación mala y quieren seguir así, pues es su problema. Pero ya la verdad llegó para que usted no practique esas cosas. Y mire lo que termina diciendo. Mas el que ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas. Pero hágase todo, oiga, decentemente y en orden. Gloria a Dios, hermanos. ¿Verdad que es maravilloso? En orden. Oiga, pues, lo que debe privar dentro de la iglesia, debe haber orden. Sencillamente, hermanos, no podemos salirnos de eso, hombre, porque es un desagrado. Mire, yo lo que veo que luego de más de 2000 años lo que ha pasado es que nos hemos alejado de aquel principio que se dio en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde el Señor, hermanos, se reveló. Mire, pues, ahí descendió el Espíritu Santo y ya vamos a ver algo más adelante ahí. Pero miren, hermanos, realmente es triste lo que estamos viviendo hoy. Nos hemos alejado tanto de aquel principio, hermanos, que hoy la gente hace cualquier disparate y a cualquier disparate le llaman
derramamiento del Espíritu Santo. Eso no, hermanos. Mire, yo con esto no estoy diciendo que deba ser la iglesia un formalismo, mire, así de algo muy luctuoso, tétrico, como que se tratara de un sepelio o de un entierro o de un cementerio. No, hermanos, yo no estoy diciendo eso, pero tiene que haber alegría, manifestaciones y expresiones de gozo, pero no relajos, hermanos. No ser uno caer en la insensatez. Hasta la gente dice esos están locos. Porque en verdad, hermanos, son verdaderos actos de locura. Muchos así hacen. Pero eso no es así, hermanos. Créanme que no es así. Mire, yo quiero decirles algo que es sencillo. Yo sé que nos va a costar un poco llegar al final, pero yo quiero ir un poco rápido. Mire, le voy a decir una sencilla razón de todas las cosas. Dios prohibió, hermanos, para aquellos que dicen que están ebrios del Espíritu, yo lo voy a llamar así con esa palabra, hermanos. Mire, es verdaderamente algo, hermanos, desagradable. Mejor no digo esa expresión, pero es totalmente desagradable. Es desagradable, hermanos, que hacen hasta modos de ebrios. Ya vamos a ver eso, hermanos. Miren, pero para empezar en algo, en el Antiguo Testamento, Dios prohibió el vino. Miren, yo le voy a contar una historia. Lo que le sucedió a Nadab y Abiú, dos sacerdotes, hijos de Aarón. Dice que ellos ofrecieron, hermanos, un incienso extraño. En el libro de Levítico capítulo 10, ahí mire, yo le voy a narrar eso un poco rápido para no tener que leer toda la historia, pero mire, ellos vinieron ya con sus tragos, se prepararon su propio incienso y con los incensarios fueron y entraron al tabernáculo, símbolo de la presencia de Dios. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Salió fuego del Señor y los quemó, dice, y los mató. Entonces viene Dios y dio un mandato. Él dijo, mire lo que dijo aquí. Y Jehová habló a Aarón y le dijo, oiga pues, tú y tus hijos contigo no beberán vino ni sidra cuando entren en el tabernáculo de reunión, para que no mueran. Es estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones, para poder discernir, porque un ebrio no discierne, hermanos, es tonto, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Vale. ¿Se da cuenta, hermanos? Mire, Dios prohibió como un estatuto perpetuo el vino, no es símbolo del Espíritu Santo. Yo no sé por qué se han inventado eso, hermanos. De plano que alguien que es ebrio, miren, hermanos, que es un alcohólico, fue el que se inventó eso. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Yo tengo que entrar cuerdo, esa es la idea de Dios. Porque Nadab y Abiú hicieron una locura. Dios había dado especificaciones porque ese incienso significaba la oración de todos los santos desde el principio hasta el día de hoy. Y no se podía cambiar, él dio su fórmula, porque él es el que manda. Y dijo, está prohibido tomar vino. No tomen vino cuando entren a mi congregación. Y estos dicen que están ebrios del Espíritu. Hermanos, mire, es risible, y da cólera, hermanos, da tristeza, de todo. Pero no es así, hermanos. Eso es así porque ellos... miren, hermanos, yo quiero que vayamos al tema. Mire, ya empezamos. De hecho, todo lo que le he dicho a través de la palabra de Dios es siempre la introducción. Pero mire, en nuestros días no tienen parangón. O sea que no tienen, miren, hermanos, no se compara con ninguna época en cuanto a los movimientos de avivamiento y supuestos derramamientos del glorioso Espíritu de Dios.
es mejor afirmar manifestaciones. Son manifestaciones, no son derramamientos. El Espíritu Santo se derramó porque vino del cielo, hermanos, y entró a este mundo como profetizó Joel en el capítulo 3. Joel, el profeta Joel, él profetizó el arribo del Espíritu Santo a esta tierra, y ahora el Espíritu está aquí. Y dice el apóstol Pablo, ustedes no contristen el Espíritu. Eso está en el capítulo 4, verso 30 de Efesios. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Y usted sabe qué contrista al Espíritu? Pues estas manifestaciones locas. El pecado, el adulterio, el robo, la fornicación. Todo eso contrista al Espíritu. De hecho, si alguien tiene el Espíritu de Dios, no practica el pecado, dice el apóstol Juan. Pero mire, cuando nosotros hablamos de avivamiento, hoy todos hablan de avivamiento. Miren, hermanos, el que levantó el avivamiento del que habla Habacuc en el capítulo 2, aviva tu obra en medio de los tiempos. Eso, hermano, lo hizo Jesucristo. El avivamiento que Jesucristo levantó, como el que levantó Elías, miren, no tiene parangón ese avivamiento. El que levantó Jesucristo, hermanos, no tiene parangón. Es el último avivamiento que Dios levantó con grandes manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en Jesús de Nazaret. Ahora lo que tenemos son manifestaciones. Nosotros tenemos que permitir, como dice el apóstol Pablo, oiga, no os embriaguéis en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, dice. De manera, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, el avivamiento que debemos tener es que no hay avivamiento sin la palabra y sin espíritu. Mire, pues, tenemos que permitir que esa palabra habite en nosotros por su buen espíritu, hermano, nos dé entendimiento y ese avivamiento vuelva a nosotros, el avivamiento de Jesucristo. Eso de avivamientos, hermanos, más suena a emocionalismo. No, hombre, no es así. Mire, lamentablemente el Espíritu se derramó, dice, aquí puse esto, únicamente en Pentecostés, porque arribó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido. En tiempo de los patriarcas y profetas y justos, ¿sabe una cosa, hermanos? Dios solo esporádicamente tomaba a un hombre, a David. Por eso David sabe cómo le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso está en el capítulo 51 de los Salmos, después de que él pecó, hermanos, en el asunto de Urías Eteo y Betsabé. Ustedes ya lo han leído quizá. Él dice, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Perdona mi pecado, mi iniquidad. Así hablaba David, porque el Espíritu solo se derramaba esporádicamente. Tomó un día a Sansón y, hermanos, hizo una gran maravilla. A Josué tomó a los hombres así, hermanos, porque él se manifestaba esporádicamente. Pero ahora el Espíritu ha descendido y está aquí. Y Satanás lo echó fuera, hermanos, a los aires. Eso es bíblico. Aquí está con nosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo y se lleve a su iglesia y ya no esté aquí, entonces descenderá Satanás con gran, ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Eso está en Apocalipsis 12:12. Ay de vosotros los moradores de la tierra, dice, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ok, hermanos, mire, pero eso lamentablemente el hombre no lo entiende. Entonces todavía están pidiendo otro Pentecostés. Ya no va a haber otro Pentecostés. El Espíritu Santo no se va a derramar nuevamente. Ya vino y está entre nosotros. Les conviene que yo me vaya, decía Jesucristo el Señor, porque si no, no va a venir el Espíritu. Pero cuando Él venga, ya vamos a ver eso, qué es lo que hace la obra del Espíritu, porque es maravillosa, hermanos, es sencillamente maravillosa. Así es de que yo quisiera, hermanos, tengo aquí, mire, infinidad de versículos, yo se los voy a dejar ahí como
para que usted los medite, y si quiere aprender más de esto, pues lo haga, hermanos. Mire, la primera iglesia, sabiendo eso, hermano, la importancia que tiene el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Ellos se preguntaban sin ningún recelo: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque tiene gran importancia. Oiga cómo dice en el capítulo 19, verso 26. Ahí dice la palabra de Dios. Miren, hermanos, que Dios se derramó porque el apóstol Pablo imponía las manos. Pero yo les voy a decir algo cuando lleguemos a ese punto. Mire, ellos se preguntaban: ¿y recibisteis el Espíritu cuando creíste?, les dijo el apóstol Pablo. Uy, ni hemos oído que hay Espíritu, dijo allá en Acaya, en Corinto. Entonces dice que él les habló la palabra de Dios, y luego dice que impuso las manos y descendió el Espíritu. Pero no porque Pablo lo diera, hermanos. El Espíritu de Dios es Dios mismo. Es la esencia de Dios. Es Jesucristo, como dice en segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice. Claro, hermanos. Pero mire, no lo daban los apóstoles como un acto. Lo que sucede es que ellos tenían revelación y ellos estaban llenos del Espíritu, pero no para estarlo regalando como ahora se predica, hermanos. No se puede dar de ganga al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama como Él quiere, hermanos. Ya lo vamos a ver. Ahora, miren, hermanos, yo voy a pasar rápidamente a unos principios que les quise poner. La excelsa obra del Espíritu Santo. Así le llamo yo, la excelsa obra del Espíritu Santo. Es gloriosa, es maravillosa, es grandísima. Es la esencia de la iglesia. Por eso, ¿en qué cree usted que se han convertido aquellas iglesias que han desterrado al Espíritu Santo de su obra, hermanos? No, ya aquí ya no hay más manifestaciones. Como me dijo un pastor: mira, hermanito, me dijo allá en el parque, yo para evitar problemas ya evité que hablen lenguas, que hagan manifestaciones, que les baste que ya tienen el Espíritu en el corazón. No, hermanos, eso es coartar el espíritu de libertad. Yo no digo, hermano, uno tiene que tener clara la doctrina al respecto para no cometer locuras. Pero la obra del Espíritu es excelsa, es maravillosa. Mire, ahora se ha sustituido al Espíritu Santo por la tecnología, por la ciencia, por la psicología, por el dinero, hermanos. Ya la gente ya no cree en muchas cosas del Espíritu Santo. Claro que muchos han denigrado esto. La lengua las han denigrado abusando. Mire, cuando yo predico no me puedo poner a hablar en lenguas. Eso es ridículo. Hermanos, eso es ser efectista para llamar la atención. No, hermanos, yo no tengo que demostrar. Claro que hablo lenguas, pero yo no las voy a hablar aquí en público. No, hermanos, no es así. Hay que hacerlo todo decentemente y en el orden que la palabra de Dios establece. Pero miren lo que dice Jesucristo en el Evangelio según San Juan, hermanos. Aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, si usted tiene su Biblia y quiere seguir la lectura conmigo, mire lo que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Mire lo que dice. La verdad, hermanos, aquí vamos a leer en el versículo 15 del capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Mire, si la obra del Espíritu es excelsa, mire, no podemos pasar desapercibidos. No, hermanos, Dios es grande, la palabra de Dios es enorme, es grande. Al hablar que el Espíritu Santo obra en nosotros para bien, así dice la Biblia. Pero ya le dije que nadie puede dar el Espíritu como ahora. Muchos, mire, ya vamos a leerlo, no me quiero adelantar a esos versículos, pero muchos ahora tocan y supuestamente la gente está poseída del Espíritu y caen. No, hermanos, eso no es bíblico, ya lo vamos a leer. Espérese, no se vaya.
Ya lo vamos a leer, para que usted tenga doctrina, para enseñar a los demás la verdad. La verdad es la que nos hace libres. Mire pues, capítulo 16, verso 7. La obra del Espíritu Santo es así, mire lo que dice. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Oiga pues, aquí está una de las obras más preclaras de la palabra, de la obra del Espíritu. Oiga, va a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Y aquí dice, ¿por qué? Esa es la obra del Espíritu. Mire pues, cuando el Espíritu Santo llega a una vida, le da conciencia de pecado y de justicia, hermanos, porque nos enseña a hacer lo bueno, lo justo, a cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios, cada vez que yo voy a hacer algo malo, está presente por la obra del Espíritu Santo, porque Él me las recuerda. Y de juicio, ¿sabe por qué? Aquí juicio sí es castigo, hermanos. Aquí juicio sí es castigo, porque yo tengo un claro panorama por el Espíritu Santo de la consecuencia de practicar el pecado. Mire, porque así dice la Biblia, porque si pecaremos voluntariamente, dice, después de haber obtenido el conocimiento de la verdad, de gustar los dones, los bienes venideros y la obra del Espíritu Santo, ya no hay sacrificio para esa persona. Eso es tener conciencia de juicio, hermanos. Y miren lo que sigue diciendo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, dice. Miren, hermanos, Satanás ya ha sido juzgado. Él ahora en este mundo lo que está haciendo, influyendo al hombre, pero él ya sabe que está condenado, que ya fue juzgado y va a ser echado al lago que arde con fuego y azufre. Ok, hermanos, mire, hay algo más en Hechos de los Apóstoles, ahí adelantito, capítulo 1. Miren lo que dijo Jesucristo. Pero aquí viene algo maravilloso que para mí siempre ha sido un pasaje que a mí me inspira, a mí me da ánimo de predicar la palabra de Dios. A mí miren, hermanos, me agrada mucho. Yo lo cito muchas veces. Oiga, pero, mire, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Oiga, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga pues, hermanos, ¿para qué nos da a nosotros? El Espíritu va a venir para darnos poder para testificar. Por eso una de las evidencias más preclaras, indubitables, de que una persona tiene el Espíritu Santo de Dios es sencillamente que habla del Señor y no se puede callar. Hay un fuego allá metido, como decía en el capítulo 20 Jeremías, hay un fuego metido en nosotros, hay de nosotros si no hablamos. Hermanos, hay algo ahí, mire, hay algo ahí que no nos deja de estar sin fruto en cuanto al Señor, hermanos. No podemos estar quietos. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermanos, nos ha dado el poder. Yo le voy a decir algo, hermanos, que realmente el que no tiene poder, hermanos, es porque no tiene el Espíritu Santo. Aquellas personas que, mire, hay un muchacho que por lo menos hace 4 años me dijo de que estaba en un curso para poder salir a evangelizar. No es de métodos, hermanos. Y que le estaba pidiendo al Señor. 4 años después me lo hallé. ¿Qué tal vos? ¿Y cómo te va en la iglesia? Que me alegro. Mira, te invito, le dije, algún día nos podemos ir al hospital a predicar la palabra de Dios. No, todavía estoy llevando un curso 4 años después, hermanos. No, mire, nosotros tenemos que dar testimonio.
No se puede. Y no piensen lo que van a decir, porque el Espíritu les va a dar palabras que no soporten. Así dice una versión. Palabras que no van a tolerar ellos. Palabras tan poderosas que no van a tener, hermanos, ninguna objeción. La gente no va a poder resistirlas. Va a ser llevada cautiva su mente, hermanos, a la obediencia a Cristo, porque son palabras contundentes del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que así debe ser. Pero lamentablemente, ¿saben? Estamos en un lugar muy difícil, en un tiempo muy complicado, en un tiempo bien difícil. Yo quiero que ahí adelante, capítulo 3 de Primera de Corintios, ahí adelantito, hermanos, Primera de Corintios capítulo 3, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estas palabras son doctrina para toda la iglesia. Ya no hay templos, ahora el templo es Dios, y habitaré en medio de ellos. Eso está en Isaías, está en Jeremías, está en Oseas. Y habitaré en medio de ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que está dando a entender Dios, hermanos, es de que Él va a habitar. ¿Sabe cómo dijo Jesucristo ahí en el capítulo 17 de Juan? Dice: el Espíritu que ahora habita entre ustedes y estará en ustedes. Eso es el derramamiento real del Espíritu Santo de Dios. Así es de que, hermanos, yo les quiero decir algo bien sencillo. Miren lo que dice aquí. Si alguno no, mire, dice, porque si alguno destruyera el templo, yo le voy a decir a aquellas personas, no todo el mundo es templo del Espíritu Santo, no todo el mundo, hermanos. Pero mire, aquí habla de personas que llegan a un extremo de que están frente al pecado, frente a la maldad, y hay una voz en el fondo que les dice que no hagan tales obras inicuas, pecaminosas, pero ellos dicen: eso, hermanos, ¿sabe qué es? Es irse uno en contra de la voz del Espíritu Santo a nuestra conciencia. ¿Y qué sucede con esto, hermanos? La gente destruye el templo de Dios, porque Dios se va. Mire pues, ahora yo quiero en el siguiente principio: Dios es el único con la facultad de dar y quitar su espíritu. Óigame bien, su Espíritu Santo, es decir, su presencia. Miren, hermanos, este es un gran principio. Él es el único que da el Espíritu, el único. Porque ¿cómo va a pensar que yo le voy a decir: Señor, ven y entra a esto? Y tal vez hay pecado ahí, hermanos. Mire, y no va a venir el Espíritu y entrar aún en contra de su voluntad. No, es que usted no va a un lugar a donde no quiere. Si ni usted lo hace, mucho menos Dios. Entendamos a Dios, hermanos. Dios es un Dios santo y Él tiene su voluntad. Él es una persona que también tiene gustos. En su personalidad Él también hay cosas que le agradan y hay cosas que no le agradan. Si una persona, hermanos, no llena los requisitos primarios y mínimos para que Dios habite en él, ni piense que Dios va a entrar en esa vida. Si hay una persona, hermanos, que es mundana, pecadora, tal vez se emocionó, hermanos, pero no tiene el Espíritu. Aquí quiero hacer un paréntesis. Fíjese pues, entendamos esto, hermanos. Hay una gran diferencia entre la energía, el poder de Dios, entre la gracia de Dios, entre esa gloria de Dios y lo que produce mi carne, que se llama dinamismo o dunamis. Hay gran diferencia. Yo le voy a poner un ejemplo. Una vez me invitaron a un concierto musical. Oigan lo que le estoy contando y préstele sentido, por favor. A mí me invitaron a un concierto. ¿Qué sucede en un concierto musical? Esa euforia y esa energía, miren, hermanos, ese dinamismo y ese
poder que se mueve ahí, mundano, humano, pues, ¿verdad? Eso lo arrastra a uno. Mire cuánta gente cuando hay aquellas notas melancólicas no lloran. Están oyendo al cantante y están llorando. Hermanos, esa es una energía humana. Y eso confunde a la gente moderna, hermanos, por favor, con el derramamiento del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia. Muchos van a una congregación y las notas melancólicas, armónicas, menores, así, hermanos, le causan a usted lágrimas. Pero eso no dice nada si usted al salir es el mismo. En cambio, hermanos, mire, cuando uno es racional, no estoy diciendo que por racional uno todo lo racionaliza, no. Quiero decir inteligencia. Uno le pone inteligencia a las cosas que hace. ¿Saben? Hermanos, adoro a Dios con sabiduría y empiezo a sentir el poder de Dios que cambia. Ese poder de Dios que transforma. Ese poder de Dios, hermanos, que me hace ser una persona diferente. No el mismo de siempre. Mal hablado, mundano. Miren, hermanos, solo salgo de allá y ya afuera ya me limpio las lágrimas y se acabó. Eso es una energía dunamis. De ahí viene dínamo. Esa es la energía humana. No nos confundamos. Usted no se deje llevar por un emocionalismo. Que la obra de Dios sea en usted. Yo le voy a decir algo. Algo que prueba la verdadera obra de Dios en la vida del hombre. Es el tiempo. El tiempo es como un manómetro que calibra al hombre. Si pasan los años de los años de los años y de forma vitalicia buscamos a Dios como siempre, es porque ahí está presente el Espíritu Santo de Dios. Pero hermanos, cuando una persona, mire, voy yo a recibir al Señor, bueno, a perseverar, amigo, les digo, a perseverar porque es solo del primer paso. Y vamos avanzando y avanzando en el conocimiento de Dios hasta que el Espíritu de Dios viene a nosotros. Y para toda la vida, hermanos. Mire, un amigo cuando yo empecé en el camino de Dios me dijo, ay, vos 3 meses vas a estar ahí, me dijo. Ahí vas a ver, 3 meses. Sí, eso es difícil. Eso es complicado, me dijo. Eso es duro. No, hermanos, no es duro. Es maravilloso. Yo si volviera a nacer, empezaría antes a buscar a Dios. Yo empecé a los 15 años y jamás me voy a arrepentir. Ahora ya tengo muchos más años y sigo adelante. Hermanos, mire, estudiaba yo bachillerato ahí en el Central para varones y me recuerdo que un joven carismático de la Renovación Carismática Católica me dijo, él se llama Gabriel, ojalá me esté oyendo. Miren, hermanos, él me dijo, delante de Dios que no le miento, si al finalizar el año vos seguís siendo cristiano y no te miro nada malo, me dijo, yo te garantizo que voy a ser cristiano, me dijo. Mire pues, pasamos todo el año del 5º bachillerato, recuerdo, y al final cuando ya nos despedimos porque se acabó, nos dieron nuestros certificados y todo, yo le dije, Ángel Gabriel, le dije, porque así se llamaba mi amigo, Ángel Gabriel, ya viste, vos me prometiste algo, le dije, que si yo era cristiano, mire, si ahorita unos 35 años después me lo le vuelvo a decir, Ángel Gabriel, aquí estoy, todavía buscando al Señor, negándome a los placeres de este mundo, porque todo es vanidad y es basura. Estiércol, dijo el apóstol Pablo. Mire, por el inminente conocimiento de Jesucristo, mi Señor. Dice, por amor del cual yo lo he perdido todo y lo he considerado como basura, dice. Mire pues, yo le voy a decir algo muy importante. El Espíritu de Dios descendía antes y se regresaba. Iba, venía. Así era su actividad y se le llamaba Espíritu de Jehová, Espíritu de Dios.
ahora nosotros le llamamos por las palabras de Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, el Espíritu Santo. Él no lo podemos manipular y decir, en este momento te ordenamos. No podemos hacer eso, hermanos. ¿Cómo cree usted que yo le voy a ordenar a Dios? Ven a este lugar, en este momento te ofrecemos. ¿Quiere que se lo demuestre? Miren lo que dice en Juan 1:33. Oiga pues. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 33. Por favor, hermanos, si tiene su Biblia, búsquelo. Y que le sirva a usted de ejemplo. Miren lo que dice. Y yo, está hablando Juan el Bautista. Yo no le conocía, pero el que me envió, está hablando de Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, oiga pues, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Oiga, hermanos, el único que da el Espíritu Santo es Jesucristo, hermanos, porque Él es el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17. Oiga pues, Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El que bautiza con el Espíritu es Jesucristo. Él es el que bautiza. ¿Y qué puede decir aquí? No lo vamos a quitar de aquí por otras teologías que han venido, ¿verdad? Por otros aforismos de mucho predicador y pensador y conferencista que hay ahora. No, hermanos, esto es contundente. El único que da el Espíritu Santo, mire, tiene la facultad, el derecho, hermanos, de dar el Espíritu Santo. Oiga, ahora mírenlo como dice ahí en Juan capítulo 4, verso... Aquí está hablando con la mujer samaritana. Mire pues, aquí es lamentable. Yo le voy a decir que es lamentable lo que hace mucha gente, hermanos. Mucha gente lo que hace es de que a este capítulo de la mujer, a esta experiencia de la mujer samaritana, lo único que le hayan enseñanzas mórbidas. Morbo, hermanos, eso es lo que le hayan. Y mire, yo oía a un predicador tan desagradable predicando sobre este pasaje, en lugar de ver todo lo que el Señor reveló aquí doctrinalmente por medio de esa conversación con aquella dama no de tanta reputación, pero con necesidad de Dios, hermanos. Mire lo que dice versos 13 y 14. Oiga pues. Dice, respondió Jesús y le dijo, mire lo que le dijo. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya va a entender usted con otro versículo a qué se refería el Señor. El agua es símbolo del Espíritu Santo. La paloma blanca y el Espíritu Santo es el agua, no el vino. El vino tiene otra simbología, pero no es espíritu, hermanos. El espíritu es el agua. ¿Quiere leerlo? Ahora vea ahí en el capítulo 7, adelantito. Mire pues. Mire lo que dice verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es lo mismo que le dijo a la mujer samaritana, pero aquí lo tradujo. Mire, el apóstol Juan entendió a Jesucristo. Y mire lo que dice, él traduce estas palabras y oiga lo que dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Bendito sea Dios, hermano. Mire qué maravilloso. El único que nos puede dar el Espíritu es Dios, hermano. Nadie más.
Mire, nadie más puede hacer eso. Y quiero leer un versículo más. Ahí en Hebreos capítulo 2, verso 4. Ahí en Hebreos, hermanos, capítulo 2, verso 4. Antes de entrar a la conclusión. Mire, 2:4, mire. Vamos a leer el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por Jesucristo, nos fue confirmada por las que lo oyeron, o sea, los apóstoles y todos los que fueron testigos de ello? Testificando Dios juntamente con ellos, oiga pues, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Oiga pues, esta palabra no tiene por qué tener ninguna controversia, no tiene por qué haber ningún problema para entender esto. Dios da derramamientos de su Espíritu y se derrama según su voluntad. Así de que esos que andan ofreciendo ahí, esos son charlatanes, son mentirosos, hermanos. Lástima que haya mucha gente que les sigue, hombre. Estos no tuvieran trabajo si la gente tuviera la palabra en su corazón y entendieran. Se quedarían sin chance, créanme. Ya no habría a quién engañar si esta gente lamentablemente no lo siguiera. Lamentablemente lo siguen, hermanos, y por eso estos mentirosos, farsantes, estos engendros del infierno, hermanos, engañan a tanta gente con espectáculos tan deplorables, hermanos. Créame, tan tristes, porque uno ve cómo se transgrede toda la palabra de Dios. Usted no puede dar el Espíritu y sopla la gente y la gente dice que recibe el Espíritu. Eso solo lo hace Jesucristo. Estos se están poniendo en lugar de Jesucristo. Esos son anticristos. Entendámoslo, hermanos. Mire, estos son, a eso la Biblia le llama, o más bien en el léxico religioso se le ha llamado simonía. ¿Y usted sabe por qué? Porque Simón, aquel que en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, ahí, hermanos, quiso comprar a Juan y a Pedro el poder, dice, porque él no entendía que no era porque Pedro y Juan pusieran las manos voluntariamente. Ellos recibían testimonio del Espíritu y por eso ponían la mano y venía el Espíritu porque no fallaban. Pero no porque ellos dieran el Espíritu Santo. El Espíritu se derrama como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiera. Si Él es una persona pensante, es una persona, hermanos, que siente, que ve, que sabe. Así es de que, hermanos, nosotros tiene personalidad, tiene presencia. Entonces, nosotros no podemos decir, aquí vienes porque vienes. No, hermanos. Él se derrama cuando quiere, donde quiere y como quiere. Porque Él es Dios, hermanos. El Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Así es de que, bueno, yo quiero llegar a la conclusión, hermanos. Miren, qué importante es esto. Ahora, yo lo que quiero, hermanos, con la conclusión es que veamos la falacia de muchas cosas que hace la gente. Por ejemplo, mire, es lamentable, para mí es triste ver a tanta gente engañada. Mire pues, ¿por qué mucha gente dice que están ebrios del Espíritu? Ellos lo toman en la experiencia cuando se derramó el Espíritu Santo. Leámoslo ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 12, hermanos, por favor. Capítulo 2, verso 12 y al 14, mire lo que dice. Y estaban todos atónitos, la gente que oyó la manifestación cuando se derramó el Espíritu Santo gloriosamente, porque venía del cielo y no podía pasar desapercibido esa presencia gloriosa del Dios vivo, hermanos, que no lo puede contender ni los universos. Entonces, ¿cómo iba a pasar desapercibido? Mire lo que dice. Todos estaban atónitos, asustados y perplejos, oiga, diciéndose unos a otros, ¿y qué quiere decir todo esto?
Mas otros se burlaban y decían, estos están llenos de mosto. O sea, dijeron, estos están ebrios. Por eso el apóstol Pedro en su discurso ahí les aclara de que no es porque estén ebrios, porque apenas eran las 9 de la mañana. Y a esa hora la gente no se embriagaba en esa cultura. Pero ¿qué quiere decir eso, hermanos? Por esa observación la gente dice que está ebria, porque ahí estaban ebrios del Espíritu. Hermanos, por favor, si el Espíritu no se derrama, ya le dije que no es simbólico el vino del Espíritu, y la palabra no se contradice en ningún punto. Así es de que, hermanos, por eso dicen esto, ellos estaban ebrios. No, hermanos, mire, y ahora habla puros locos simulando. Es algo ridículo, es una falacia, ni falacia, es una total mentira, hermanos. Es un engaño del diablo. Ahora, lamentablemente mucha gente lo cree, pero ¿sabe por qué lo creen, hermanos? Porque ignoran la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice el capítulo 8, verso 18. Ahí adelantito. Es de lo que estábamos hablando. Se lo voy a narrar un poco rápido mejor. Ahí en el capítulo 8, usted lo puede leer. Felipe, el predicador, hermanos, está en Samaria, y ahí había un engañador, un hechicero llamado Simón. Este Simón, cuando vio que Dios derramó al Espíritu Santo, ¿sabe qué hizo? Les quiso pagar dinero, se lo vuelvo a repetir, porque es importante. Quiso darles dinero para que le dieran ese poder. Entonces viene el apóstol Pedro y mire lo que le dice, hermanos. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. A esto se le llama por eso simonía. Cuando alguien a usted le ofrece dinero a cambio de los favores espirituales o por predicar, eso se le llama simonía. Y tiene su origen en Simón, que por dinero, mire, aquellos traficantes de los favores divinos, de todo, de cosas espirituales. ¿Sabe qué es, hermanos? Es gente ladrona. A eso se le llama simonía, pero viene de este tal Simón. Simón, que era un hechicero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera al que yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Oiga, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Eso es una blasfemia. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Oiga, no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Mire, esa gente que, mire, y este versículo por ahí, un personaje un poco tristemente célebre, hermanos. Un tristemente célebre predicador guatemalteco, hermanos. Aquí habla a favor de Simón. Yo no voy a decir el nombre por respeto, pero ustedes ya lo saben, hermanos. Mire, tristemente célebre este hombre. Tiene una gran iglesia aquí en Guatemala. Él hablando a favor, que aquí el que se equivocó fue Pedro, dijo. Y no Simón, porque a la iglesia se lleva chequera y se lleva también Biblia. Y eso dijo. Y además hay que pagar todo, dijo. Hermanos, eso es simonía, es diabólico. Mire cómo dice el apóstol Pedro, que la gente que hace eso no es recta. Y están así de caer en juicio de Dios. Sí, hermanos. Pero lamentablemente la gente, hermanos, yo no sé cómo pueden creer que Dios se va a derramar así. Vale. Y quiero ir terminando, hermanos, la conclusión. En Apocalipsis capítulo 1, ya casi vamos a terminar esta enseñanza maravillosa. Capítulo 1, verso 17 de Apocalipsis. Ahí, hermanos, vamos a concluir. Yo le voy a decir por qué escogí este versículo. Porque en este momento hay una manifestación
que no es insensata, es totalmente alejada de las enseñanzas bíblicas. Tocan a una persona y se desmaya. Pero mira, Jesucristo aquí hizo lo contrario. Y en este versículo se fundan, ¿sabía usted, hermanos? Pues mire lo que hace Jesucristo. Estos no entienden este versículo. Mira la experiencia del apóstol Juan frente a la presencia de Jesucristo glorificado. Porque es Jesucristo, oiga. Cuando le vi, caí como muerto, o sea, se desmayó. Y a sus pies. Pero mire, él le puso su diestra encima sobre mí, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y soy el último. Le dio confianza. Mire, ellos dicen que por una experiencia sobrenatural se desmayan. Y Jesucristo aquí es al revés. Su presencia a uno lo resucita. A uno lo vuelve a la vida. Es que miren, hermanos, están totalmente fuera de contexto esas enseñanzas. Esas prácticas que tiene ahora la iglesia evangélica. Y a otras iglesias, hermanos, que están imitando literalmente lo mismo. Ahora, mire, lamentablemente, el hombre que no tiene a Dios es engañado. Mire, un amigo me dijo, fíjate vos que yo fui a una iglesia y el pastor me quiso botar, me puso la mano y me empujó, y yo me agarré de él, y me dijo, y le rompí la camisa, me dijo, oiga eso, ¿verdad que es risible, hermanos? Ellos empujan a la gente y la gente entra en el teatro y se desmaya. Y ahí andan todos, mire, pero es puro teatro, hermanos, créame, es puro teatro. Es mentira, porque Dios no puede alterar sus propias palabras. No, hermanos, Él es un Dios veraz. Antes sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos, dice el apóstol Pablo. Así es. Dios es veraz en su palabra. Ahora, fíjese que ahí en el capítulo 13, se lo voy a comentar mejor, de Apocalipsis también. Ahí dice que Satanás hace descender fuego del cielo a la tierra para engañar a los moradores del mundo. Oiga pues, él dice que hace descender. Eso es como imitar derramamientos del Espíritu Santo que vino como un fuego del cielo. Eso lo está haciendo Satanás en este mismo momento. Está imitando aquel derramamiento como la experiencia, porque el que se manifestó como fuego cuando Elías y que consumió aquel sacrificio de Elías en Primera de Reyes, capítulo 18 creo que está, hermanos. Ahí mire, se derramó, dice la Biblia, como fuego, porque Dios quería volver a Israel a su corazón. Entonces, hermanos, eso es lo que hace Satanás. Está confundiendo. Ya no espere el espíritu de arriba para abajo. El espíritu está entre nosotros, hombre, hermanos. No haga, no, mire, por buscar esas experiencias, poder Pentecostés, ven hoy a mí. No, hermanos, si no va a venir de allá. El espíritu está entre la iglesia, porque el espíritu es el Señor. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para ya no pecar. Libertad para apartarme de lo malo. Libertad, hermanos, para vencer este mundo. Libertad para todo. Así es de que, mire, ¿sabe qué es lo lamentable? Mire, aquí estoy ahora en la conclusión. Lo lamentable es que toda la gente cree eso. Ya no hay manifestaciones así, hermanos. Ya no hay manifestaciones así. Ya no debemos esperar otro Pentecostés, hermanos. Ya no. Mire, el Espíritu de Dios descendió en aquella de 50 días exactos. Por eso se llama Pentecostés. Penta es 50, ¿verdad? Por eso se llama Pentecostés, porque 50 días luego de la resurrección de Jesucristo, Él fue y fue glorificado y se fue en gloria. Y ese 50 días literalmente después descendió el Espíritu Santo, y todo eso es simbólico. Pero acuérdese que esa experiencia de Pentecostés fue el arribo del Espíritu Santo a esta tierra.
Por eso, hermanos, Él está todavía aquí. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Todavía está aquí con nosotros. Y por eso tenemos esperanza de que todo lo que nos acontece, Él es consolador. Que este coronavirus, Él va a tener control de eso y de todo lo que viene, porque su pueblo que aman y temen a Dios todavía está sobre la tierra. Y el Espíritu de Dios, que es Jesucristo, aquí está con nosotros, hermanos. Así es de que yo le quiero dejar eso en su corazón. Mire, aquí hay un montón de versículos, créame, mire, y hay muchísimos más, pero dejémoslo ahí, hermanos. Mire, no confunda usted la verdadera manifestación y llenura del Espíritu Santo con esas, miren, hermanos, con esas pamplinadas, con esas tonteras, con esas locuras que lo único que hacen es confundir a la gente. ¿Cómo piensa usted que la gente va a buscar a Dios si usted no es sensato para buscar a Dios? Hermanos, yo no voy a hacer locuras, no. Voy a actuar con recato, con temor de Dios, con reverencia, con respeto, porque no estoy adorando a una piedra. No, hermanos. Que Dios les bendiga. Yo quisiera concluir aquí. Si alguno tiene una duda, podemos platicar, pero, hermanos, aquí está en la Biblia todo. Ustedes pueden interactuar con nosotros por medio de las redes sociales, El Poder de la Verdad, Facebook, YouTube, y de aquí hay un número, que hermanos, también es para peticiones de oración. Si usted, hermanos, hay cosas que le están pasando, cada quien tiene sus propias luchas y quiere ayuda, compártanlo. Habemos varios hermanos que oramos por estas peticiones. Y El Poder de la Verdad en Gmail. Así es que, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso sea con sus vidas, hermanos. Tengamos esperanza. El Consolador está en medio de nosotros y es el que nos llena de poder, nos da ánimo para seguir adelante, aunque estemos débiles. Dios nos da ese ánimo por su Espíritu Santo. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén y amén.